esta charla vamos a seguir con interacciones farmacológicas. Aquí hablamos un poco de efectos adversos y ahora vamos a hablar de más o menos de lo mismo, pero en función de las interacciones de los fármacos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora entonces de interacciones. Recordemos la estadística del Lyon, que nos puso a todos en alerta. Estos, o simplemente en aquella época, un año después, en La Nación apareció con este título: hay 100.000 internaciones por mal uso de remedios. Esto tiene un error implícito, no era por el mal uso de remedios, era por el uso de remedios, no mal uso. Eran efectos adversos generados por indicaciones correctas. Recuerden entonces que la polifarmacia es un enemigo público enorme para todos nosotros. Y cuanto más viejitos tratamos, mayor es la posibilidad de la polifarmacia, y la polifarmacia, mayor es la posibilidad de interacciones farmacológicas. Recuerden ustedes que más de 10 fármacos, 100% de posibilidad de una interacción conocida o no conocida. En Estados Unidos, como ustedes saben, en cuanto a la ancianidad, en el 2030 se calcula que el 20% de la población va a tener más de 65 años, no muy lejos a nuestra sociedad. Dentro de este grupo, el grupo de gerontes, el 20% será mayor a 85 años. La edad es el principal riesgo de factor, es el primer factor de riesgo cardiovascular. ¿Y quién de ustedes duda de que la edad es el principal factor de riesgo para cualquier enfermedad? Es decir, cuando alguien se enferma, uno lo asocia inmediatamente a la edad. La edad es el factor de riesgo más importante para enfermarnos. Por lo tanto, si nuestra población se ha envejecido, nuestra población a la corta o a la larga va a ser más enferma. Acuérdense que los trials, que son donde nosotros brevamos en cuanto al uso de fármacos, en general se hacen en hombres jóvenes con alta adherencia, sin costo para el paciente, con controles frecuentes porque lo siguen rutinariamente y con objetivos que se ponen en general a corto plazo, menos de 6 meses. Y que la vida real, donde nosotros tenemos que administrar esos fármacos investigados de esa manera, es a mujeres añosas, con baja adherencia, lo toman mal y poco, con alto costo que tienen que pagar el enfermo, con poco control porque podemos verlos cada tanto, pero no rutinariamente. Habitualmente lo toman en el contexto de polifarmacia y esto es el tratamiento en general. Se mide en plazos largos, con lo cual la posibilidad de que aparezcan efectos adversos no estudiados es muy importante. Esto es un trabajo que presentamos hace muchos años en la revista de Medicina Interna y veíamos que prácticamente la posibilidad de con 5 drogas que haya alguna alteración de interacción es del 80%. Además, hay un tema de enorme vigencia, que es la adherencia. Cuando nosotros preguntamos al enfermo si toma la medicación, muchos nos mienten, nos dicen que sí toman, pero la verdad es que la adherencia es uno de los principales factores para la persistencia de la enfermedad o la falta de efecto de las drogas. El paciente, cuanto más drogas toma, menos adherente es. Fíjense ustedes que cómo va cayendo la adherencia en la medida que se toman más píldoras. Una píldora, la adherencia es bastante buena, pero con 8 píldoras la adherencia es apenas de un 20%. Así que esto es un gran problema. Por eso la idea de poner la famosa polipil, que en países subdesarrollados es muy importante, porque una sola píldora uno le da varios componentes para tratar de que la adherencia no esté en juego. Lo que hablamos de las mismas variables, y en este caso la variable que vamos a hablar es la interacción de drogas como variable de la farmacoquinesia que se afecta
cuando un remedio interactúa con otros remedios. Este es motivo de consulta. Es un caso tramposo pero se los pongo en primera línea como para que lo discutamos un poquito. Este es un paciente de 55 años, motivo de consulta, dolor precordial, típicamente anginoso, sobre todo porque el paciente ya sabía lo que era un dolor anginoso. Tiene enfermedad coronaria, angioplastia con colocación de 2 stents con drogas en coronaria derecha hace 3 meses. Hace 20 días consulta por dolores poliarticulares, por lo que se es medicado con ketorolac y un inhibidor de la bomba de protones. Como medicación habitual, el paciente toma atenolol, aspirina y clopidogrel. De los datos clínicos, el examen físico, el paciente tiene dolor precordial típico y de similares características al dolor de coronario previo. El paciente dice, me está pasando lo mismo que hace 3 meses. Acá tiene una sobreelevación del ST en derivaciones inferiores. Cambios isquémicos agudos en cara inferior, territorio de la CD. Y acá entonces la pregunta, ¿a qué puede deberse la restenosis probable que tiene este paciente? ¿A dosis insuficiente de beta bloqueantes? ¿A dosis insuficiente de aspirina? ¿A la interacción con el ketorolac? ¿A la interacción con el omeprazol? Esta respuesta tiene prácticamente 2 respuestas correctas, pero no importa, lo discutimos cuando termine la charla, o mejor dicho, esta pregunta en particular. Está perfecto. O sea, la respuesta es esta por la interacción que vamos a hablar, pero a un paciente coronario yo no le indicaría ketorolac nunca. Esto es una realidad, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos hablando del omeprazol? Esto fue una discusión de todo la mitad, desde que empezó el siglo XXI, desde el 2000 hasta el 2011, que se hizo el primer trabajo prospectivo con los prazoles. Se suponía que la utilización de prazoles con clopidogrel disminuía el efecto antiagregante del omeprazol. Por eso este caso fue diseñado en aquel momento. Piensen ustedes que los prazoles generan una disminución del 35% de la levotiroxina si se da la levotiroxina cercana a la indicación del prazol. Disminuye además la absorción de sales de calcio, hierro y vitamina B12. Por eso la tan discutida aparición de osteopenia y osteoporosis en pacientes que toman crónicamente prazoles. Existe un riesgo de osteoporosis y fractura. Otras drogas dañinas para el hueso son los corticoides, las tiocilindonas, la heparina y los inhibidores de la serotonina, de la recaptación de la serotonina. Disminuyen la absorción de los azoles también. Los azoles requieren un medio ácido, por lo tanto, utilizar un antimicótico en presencia de los prazoles no es buena técnica. Aumenta el riesgo de Clostridium difficile y neumonía intrahospitalarias, como ustedes lo hemos discutido varias veces. El tema de los prazoles es un tema muy discutido, pero de alguna manera en el año 2009 se creía que el riesgo de accidentes isquémicos agudos coronarios se podía asociar a la interacción de los prazoles con el clopidogrel. Sin embargo, los inhibidores de la bomba de protones inhiben la bioactivación del clopidogrel al interferir en la citocromo P450-C19, donde se metabolizan en el mismo lugar. Todos los estudios eran retrospectivos y hablaban de un riesgo y de hospitalización por dolor de pecho mayor con el uso de prazoles. De todos ellos, en aquella época, se decía que el pantoprazol, al no metabolizarse por esta vía, era más seguro que el omeprazol. Entonces, la disminución
disminución del efecto antiagregante de la aspirina al disminuir la lipofilicidad por aumento del pH intragástrico, también se supuso que era una razón por la cual la antiagregación dual se veía inhibida por el uso de los prazoles. Pero por fin, en el 2011, se presentó un único estudio gigante prospectivo que fue el COGEN, donde evidenció que en realidad no había impacto clínico cardiovascular y sí una disminución de efectos hemorrágicos gastrointestinales con el uso de prazoles. Entonces, la recomendación clínica en general es que es necesaria la asociación de clopi con PPI, si es necesaria, elegir pantoprazol y en lo posible no dar junto la dosis de el clopidogrel con el pantoprazol. Pero recuerden que el estudio prospectivo no demostró esto que estamos hablando en la teoría. Recuerden que las infecciones bacterianas en cirrosis compensadas y el uso de inhibidores de la bomba de protones, fíjense ustedes cómo existe una disminución en cuanto a las infecciones, a la peritonitis primaria, cuando no se usan prazoles y cuando se usan prazoles aumenta el riesgo, lo mismo que la mortalidad cuando se usan prazoles en cirrosis o no se usan prazoles. Así que cuidado que son los prazoles, son drogas que hay que tener en cuenta, porque uno pareciera que el paciente ya viene incorporado con los prazoles, pero hay que darlos de manera muy juiciosa y en pacientes que realmente lo necesiten. Esa famosa tomo prazol porque tomo muchos remedios, eso no es una buena indicación de los prazoles. Este es un varón de 69 años, motivo de consulta, accidente cerebrovascular. Datos clínicos, tiene una fascia de expresión y paresia facio-braquial derecha. Tiene un laboratorio con un INR de ingreso de 1.1, si el paciente no estaba anticoagulado. Tiene como antecedentes hernia hiatal y reflujo gastroesofágico sintomático, un reemplazo de válvula aórtica mecánica, por lo cual está medicado con acenocumarina, sertralina, atorvastatina, sucralfato, benacepril y zolpidem. Y tiene un INR de 1.1, es decir, el enfermo no está anticoagulado y hizo un bruto accidente cerebrovascular isquémico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la explicación para esta anticoagulación defectuosa? El paciente interactuó con la atorvastatina, interactuó con la sertralina, interacción con el sucralfato, interacción con el zolpidem o interacción con una dieta rica en vitamina K, que esto no lo describí porque el paciente no tomaba una dieta rica en vitamina K, era un paciente muy cuidadoso. Así que la E no la pongan porque el paciente no comía verduras verdes, ni brócoli, ni palta, ni nada de eso. Muy bien, interacción con el sucralfato, perfecto. Acuérdense ustedes que los dicumarínicos interactúan muchísimo con múltiples drogas, ya vamos a dar algunos casos clínicos, pero disminuyen la absorción, la utilización de antiácidos, el sucralfato, la colestiramina, el colestipol, porque se unen a la acenocumarina o a la warfarina, inhibiendo la absorción. Entonces hay que evitar los agentes que puedan competir con los dicumarínicos y por eso uno de los motivos es que los hematólogos indican la acenocumarina en horario vespertino, cuando habitualmente no se usa ninguna droga en ese momento, los pacientes suelen tomarlo de mañana o de noche, pero eso es una hora virgen para que el paciente tome solamente la dicumarínico y minimizar el efecto inhibidor de la absorción de la droga al tomar otros remedios. Este es un hombre de 72 años, motivo de consulta, magulladuras en los miembros inferiores y dorso, en hematomas en dorso y manos. Es el caso opuesto, tiene múltiples signos de sangrado. Tiene un reemplazo de válvula aórtica mecánica, su último INR fue de 3 hace 3 semanas, hace 6 días consulta a médico de guardia
por un catarro de vías aéreas superiores y le indicaron una pastilla blanca cada 12 horas que cree es un antibiótico. El tratamiento habitual es acenocumarina 4 miligramos por día, salbutamol inhalado 2 puff 4 veces al día y nortriptilina. Datos clínicos del laboratorio: tiene magulladuras y hematomas en miembros inferiores y miembros superiores y el INR actual es de 7. O sea, está pasado más de 2 veces y media del INR. ¿Qué droga pudo interaccionar con la anticoagulación de este enfermo? La amoxicilina, la codeína, la cefixima, la citromicina o la trimetoprim sulfametoxazol, porque recuerden que le dieron en una guardia para un catarro una medicación, una pastilla blanca cada 12 horas. Entonces, ¿cuál de estos antibióticos puede interferir con la acción de la acenocumarina? La amoxicilina, la codeína es un jarabe, la cefixima, la citromicina o la trimetoprim sulfametoxazol. Muy bien, perfecto. La trimetoprim, el Bactrim. Fíjense ustedes, acá la interacción con dicumarínicos, el uso de, hay otros, la citro también puede ligeramente, pero la trimetoprim sulfametoxazol eleva 1.76 el INR y la posibilidad de que el INR sea mayor a 4 es del 70%. Acá tienen las interacciones con los dicumarínicos. Las drogas que interfieren de manera importante con los dicumarínicos, aumentando el efecto de los dicumarínicos, la trimetoprim sulfa, los macrólidos, la eritromicina sobre todo, la propafenona, que es un antiarrítmico, los azoles, el ketoconazol, el fluconazol, el itraconazol y también el metronidazol. Y como posibles drogas que aumentan el efecto, las quinolonas, los fibratos, bueno, estos disminuyen el efecto, las quinolonas, los fibratos, el omeprazol, la simvastatina, la claritro, la torba y la citromicina pueden disminuir el efecto. Mujer de 39 años se presenta también con hematomas. Tiene una válvula aórtica, otra vez protésica. Hace 6 semanas tenía un INR de 2.4. Toma acetaminofeno a voluntad, según dolor, famotidina, carbonato de calcio y bajas dosis de vitamina D. Datos clínicos: en el examen físico tiene hematomas espontáneos, sobre todo en el dorso, y en el laboratorio su INR es de 6,5, sin incrementar la dosis de anticoagulantes. ¿Cuál de las siguientes drogas que toma puede haber sido la responsable del incremento del INR? La vitamina D, la famotidina, el carbonato de calcio, el acetaminofeno. ¿Qué les parece? ¿Ya está? Vamos a cortar acá. La acetaminofeno. La famotidina, recuerden ustedes que como es un inhibidor H2, puede disminuir el efecto, pero no aumentar el efecto de la acenocumarina. Bueno, entonces, acetaminofeno, lo que hablamos hace un ratito. Ojo con el acetaminofeno: tomar más de 9 gramos por semana aumenta 10 veces el riesgo de tener un INR mayor a 6. Por eso hay que tener cuidado si el paciente está anticoagulado con acetaminofeno. Traten de no pasar de 2 gramos día como mucho en pacientes que tomen anticoagulación oral con acenocumarínicos. En estudios controlados y randomizados, el acetaminofeno 4 gramos por día, por eso ya no se da esa dosis, lleva un tiempo de protrombina 1,75, y ojo sobre todo si estamos dando corticoides, porque los corticoides suelen duplicar el INR si se dan más allá de una semana. Cuidado en pacientes anticoagulados. O por lo menos si el paciente está anticoagulado, está tomando acetaminofeno, mándenlos a controlar más rápidamente, más frecuentemente, para evitar este efecto
evitable si se corrige la dosis de la senocumarina. Hombre de 73 años, una sobrina quiere darle un suplemento dietario natural que mal no le va a hacer todos los días. Válvula aórtica protésica hace 6 años. Comorbilidades, prostatismo, déficit de memoria, insuficiencia cardíaca. Del laboratorio, bien controlado, con INR entre 2.5 y 3. ¿Cuál de los suplementos disminuye el efecto de los cumarínicos? Los antioxidantes, vitamina E, la papaína, la garra de gato, el hipericum, poción de San John o el folato. No sé si a ustedes les pasa, pero hay pacientes que son fanáticos de todos los remedios naturales, como si hubiera algún remedio natural, y toman algunas de estas cosas. ¿Cuál de ellos potencialmente puede generar una interacción con los dicumarínicos? Vamos a repasar esta medicina desconocida rápidamente. La que produce disminución es la poción de Saint John, Hipericum, que se da bastante frecuentemente como un antidepresivo natural. Vamos a charlar un poco de estos. El Hipericum es digamos, es un inductor de la citocromo P450, entonces disminuye el efecto de, por ejemplo, los inhibidores de proteasas hasta un 60-80%. Pacientes que están tomando inhibidores de proteasas por hepatitis C, por HIV, tienen un gran problema si están tomando Hipericum porque disminuye el efecto groseramente. Disminuye también, estamos de inhibidores de proteasas, disminuye el nivel de la ciclosporina, pacientes que han recibido un trasplante, incluso un trasplante de córnea, hay que tener mucho cuidado, pueden generar rechazo. Disminuye el efecto de los anticoagulantes orales, como acabamos de ver, o el paciente no lo tenía, pero podría pasar, y disminuye el nivel plasmático de las estatinas. Es un potente inductor de la citocromo P450, por lo tanto interfiere con el metabolismo de todas estas drogas que estamos hablando. ¿Cuáles son, dentro de la herboristería, las drogas que aumentan la anticoagulación? El ajo, el jengibre, el dencuay, la matricaria, la ginkgo biloba, la uña del diablo, ustedes conocen todo esto seguramente, y disminuye la anticoagulación, o sea, nos exponen a una hemorragia, todos estos que están acá arriba, y nos exponen a una isquemia, el ginseng, el té verde. El té verde es muy frecuente que los pacientes nos pregunten si pueden tomarte con té verde los remedios. El hipericum, como dijimos, y la coenzima Q10. Ojo que el ginseng y el hipericum y el té verde son muy frecuentes. Ojo con la glucosamina y condroitin sulfato, que también se utiliza como antiartrósico, etcétera, porque puede disminuir la absorción de la senocumarina. ¿El té verde es bueno o malo? Aumenta los efectos de la efedrina, de la pseudoefedrina, es decir, pacientes que pueden tomar antigripales automedicados, pueden intoxicarse si toman té verde, porque pueden producir taquicardias, de la nicotina y de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y disminuye el efecto de los betabloqueantes, como el ladolol. Dan dudas si son de otros betabloqueantes, también los disminuyen, pero disminuye el efecto de atorvastatina, de las sales de litio, de la warfarina y de drogas antiepilépticas. Y esto es muy grave, porque un paciente que está tomando drogas puede tener un ataque de epilepsia al tomar té verde en cantidades importantes. Ojo con las drogas que disminuyen el clearance de la cafeína. Esto aumenta el riesgo de taquicardias y arritmias, como por ejemplo quinolonas, alcohol, anticoagulantes orales, verapamilo, clonazepam y azoles. Todos estos pueden disminuir el clearance de la cafeína, y entonces al aumentar la cafeína en plasma en pacientes, por supuesto, con un síndrome del sistema de conducción, por ejemplo, que están en el límite, pueden provocar
taquicardias indeseables. Caso clínico 5. Frente a dificultades con los cumarínicos que dijimos en este paciente, piensa en cambiar por los NACO. ¿Qué haría usted con este paciente? ¿Cambiaría por dabigatran? ¿Cambiaría por rivaroxaban? ¿Cambiaría por apixaban o sigo con acenocumarina? Recuerden lo que estábamos hablando, el paciente que estábamos... ¿Se acuerdan del paciente? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Hacemos rápido? Hacemos rápido. Todos votaron por esto, siguen con acenocumarina. Nunca, por ahora, no se ha demostrado. Recordar que solo están indicados en pacientes no valvulares y o con reemplazo valvular. O sea, ojo, este no es un grupo para los NACO, todavía. Los nuevos anticoagulantes son inhibidores del factor 10 activado, como el rivaroxaban y el apixaban. Aumenta el riesgo de sangrado con estas drogas por aumento del efecto, todos los azoles, ketoconazol y traconazol, y antibióticos como los macrólidos, básicamente strepto y carito. Y también inhibidores de proteasas, porque compiten por el lugar de acción de estas sustancias. Y aumentan el riesgo trombótico, es decir, disminuyen el efecto anticoagulante, la carbamazepina, el hipérico, que hablábamos hace un ratito, y la rifampicina. Este es un cuadrito que les dejo, donde están todos los nuevos anticoagulantes y cuáles son los medicamentos que deben, o las asociaciones que tienen que no usarse, por ejemplo, la fenitoína, la rifampicina, con el caso de cada uno de los nuevos anticoagulantes orales. En el caso, por ejemplo, del rivaroxaban. El que menos efectos de interacciones tiene es el apixaban, pero los tiene también. Así que esto lo pueden ver con tranquilidad después en sus casas. Caso 6, mujer de 32 años, sin antecedentes, consulta por caída del pelo, uñas rescrebadizas y menstruaciones abundantes. Tiene una vida sedentaria. No toma medicamentos, aunque al insistir en antecedentes farmacológicos, esto es muy importante, al insistir en antecedentes farmacológicos, relata que desde hace años ingiere un suplemento de aminoácidos y biotina para el crecimiento capilar indicado por un cosmetólogo. Datos clínicos del laboratorio: sobrepeso, tiene 120/70, frecuencia cardíaca 64, último control hemoglobina 11,7, ferritina 11, tiene una TSH 0,1, tiene una T4 de 13 miligramos por ciento y tiene un anticuerpo antiperoxidasa normal y un colesterol total de 2,58. El resto del laboratorio es normal. La paciente la consulta simplemente porque tiene uñas rescrebadizas. ¿Qué conducta recomienda usted? Espera que voy a... Bueno, envía al endocrinólogo para el tratamiento del hipertiroidismo, aumenta la dosis del suplemento de biotina y aminoácidos, suspende el suplemento y repite el laboratorio en 7 días, o le da darantisol a esta paciente por estar hipertiroido 20 miligramos por día, o le da radioyodo terapéutico para tratar su hipertiroidismo. ¿Qué hacen ustedes? Ya estamos terminando, Matilde, ya estamos. Ya está la paciencia, ya estamos terminando. Vamos a cortar acá. ¿Qué hacemos? Perfecto. Suspendemos el suplemento y repetimos el laboratorio. Porque recuerden ustedes que, de acuerdo a las últimas, en la Asociación de Endocrinólogos, dice que se alerta de falsos datos de análisis en base a la biotina, que es la vitamina B7 en pacientes con suplementos con dosis altas de biotina, más de 5 miligramos día. Los requerimientos diarios son 50 microgramos o sea, es una dosis baja, y la dosis cosmética es de 5 a 10 miligramos 2 veces al día, o sea, 10.000 a 20.000 microgramos por día. Esto genera dosajes elevados de TSH, T3 y T4 con un falso hipertiroidismo, es decir, un bajo valor de TSH, alto valor de T3, T4, y también, y esto es lo más importante, la troponina baja en pacientes con angina de pecho, con un riesgo de un infarto no diagnosticado.
Si un paciente tiene un dolor de pecho, no debemos olvidarnos de preguntarle si está recibiendo biotina en alta concentración, y muchos pacientes toman suplementos para musculación, etcétera, etcétera, que tienen grandes dosis de biotina. Hay que tener cuidado porque además de falsos hipertiroidismo puede ser un falso valor de troponina negativa. Suplementos de biotina, errores de laboratorio. Conclusión: si determinado paciente toma suplementos de biotina, dejar pasar al menos 7 días y repetir el análisis. Bueno, vamos a esto. Vamos a dejar ahora acá, vamos a hablar, estos, digamos, casos clínicos que vienen ahora son de, básicamente, de los LIP, digamos, de las estatinas y sus interacciones farmacológicas. Recuerden, yo simplemente para ello les voy a dar ojo con la asociación de estatinas con, digamos, con con fibratos o genfibrosil. Recuerde que las mialgias es el efecto más frecuente. Son drogas fíjese, los efectos adversos de las estatinas son muy, muy bajos. La estatina, el efecto adverso de miopatías es de 1%, rabdomiolisis es 1 por 1000, mialgias es bastante más frecuente, pero uno no sabe cuánto hay de efecto nocebo. El paciente cree, el traumatólogo cree, la vecina cree, el de la farmacia cree que las estatinas tienen mala prensa. Las estatinas son drogas que en los medios tienen mala prensa, como las vacunas. Entonces, todo es estatina y el paciente tiene miedo y no lo toma, y esto es un gravísimo error porque las estatinas son armas de primera línea en prevención primaria y sobre todo en prevención secundaria. No hay remedio más importante para evitar un segundo infarto que las estatinas. Fíjense que todo lo demás es raro o no existe. El jugo de pomelo, también ya en algún momento vamos a volver a esto, pero hay una enorme cantidad de fármacos que interactúan con el jugo de pomelo. Así que como con el té verde, recuerden ustedes que no deben utilizar el jugo de pomelo en dosis mayores. El jugo de pomelo interactúa con todos aquellos medicamentos que se metabolizan por la citocromo 3A4, como por ejemplo la lovastatina, torvastatina y simvastatina. La rosuvastatina y las hidrosolubles van por otro lado y se pueden indicar. Pero el jugo de pomelo lo que hace es que aumenta mucho la concentración de estatinas en plasma y eso expone al paciente a mayor riesgo de mialgias. Así que ojo con el jugo de pomelo tan bonito que parece. Acá hay una cantidad de otros remedios como la ciclosporina, benzodiazepinas, bloqueantes del calcio y estatinas que interactúan con el jugo de pomelo, así que el jugo de pomelo no sirve para tomar los remedios, como el té verde tampoco. Acá hay todas las drogas que aumentan la toxicidad de las estatinas, ustedes lo tienen ya. Bueno, vamos a dejarlo porque vamos a llegar a las conclusiones. Estamos sobre la hora. Entonces, acá hago hincapié en los macrólidos, sobre todo en la claritromicina, y recuerden todo lo que dijimos en cuanto a la responsabilidad de la prescripción, y de alguna manera todos los siguientes son estrategias para minimizar el impacto de los errores médicos, a excepción de, recuerden que el factor humano contribuye al error y eso no puede ser sacado de la prescripción. Somos seres humanos que nos equivocamos. La manera de aprender nuestro es a través de los errores, con buena intención, pero errores al fin. Entonces recuerden ustedes que es frecuente el error, enormemente frecuente. La medicina basada en la evidencia es maravillosa, pero la evidencia es esquiva y excepcional. El error es frecuente y docente cuando se analiza, como acabamos de hacer, y sirve para aprender. Es muy frecuente el error. Lo importante es que de alguna manera no lo repitamos. Los errores médicos son inevitables en la práctica y el camino de nuestro conocimiento se basa en muchas medidas en errar. De alguna manera, el arte médico significa no repetir el error. Muy bien. ¿Está la doctora?
La autora Israel ahora va a presentar el... ¿Ya han venido? Dale, sí, adelante.